Yo le dije, sí, Señor. Me llevó a una celda donde pude observar a un joven, a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas. Y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada. Y pues esta celda estaba enumerada y lo que yo veía eran números, pero no entendía, estaban como al revés, aquellos números, y yo veía una placa muy grande en aquella celda. Y luego que empiezo a ver al joven, el joven tenía el 666 en su frente, en su pecho tenía una placa grande incrustada. Era incrustada en su piel, algo que los gusanos no le hacían nada, algo que la candela, la llama no le podía quemar. Y este joven gritaba y decía, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, Señor. Y él lloraba, le pedía al Señor que le saque de aquel lugar. En ese instante el Señor le dijo, ya es tarde, es demasiado tarde, yo te di oportunidad y tú no quisiste arrepentirte. Y en ese instante yo le digo, Señor, ¿por qué Él está en este lugar? Algo que me lastimó mucho fue al verle que yo le conocía. Y él era un joven pues que aquí en la tierra él conoció la palabra de Dios y de pronto se alejó de los caminos del Señor por preferir el alcohol, por preferir la droga y irse al mal camino. Entonces no prefirió el camino del Señor y el Señor le advirtió muchas veces lo que le podía acontecer. Y entonces cuando el Señor me dijo, hija, Él está en este lugar porque el que rechaza mi palabra tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en ese instante él lloró y el Señor no lloraba como cuando nosotros lloramos aquí en la tierra. Él lloraba como con un dolor en su corazón y decía así, no sé, no hice el infierno para la humanidad. Y digo, pero ¿por qué está aquí la humanidad, Señor? Me dijo, hija, es que yo el infierno lo hice para Satanás y sus ángeles, quienes son los demonios. Pero por causa del pecado, por causa de la falta del arrepentimiento, la humanidad viene a este lugar. Y más son los que se pierden que los que van a mi gloria. Y él lloraba y a mí me dolía mucho ver cómo él lloraba. Y en ese instante él me dijo, hija, yo di mi vida por la humanidad, no para que se pierda, no para que venga a este lugar. La di mi vida por amor y misericordia, para que aquella humanidad proceda al arrepentimiento y pueda entrar al reino de los cielos. Y me dolió mucho porque él se quejaba y era como cuando alguien ya no puede soportar lo que está viviendo y entonces ya sí era lo que el Señor le dolía tanto como al ver la gente que iba a aquel lugar. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me digas si en este lugar tengo familiares. Y él me observó y yo estaba llorando. Y él me dijo, hija, yo estoy contigo, porque yo tenía mucho temor. Al estar con él, yo me sentía segura, pero a la vez tenía miedo soltarme de él. Yo dije, si me suelto del Señor, yo me quedo y no me quiero quedar en este lugar. Y yo le pregunté si tenía familiares y él me llevó a una celda. Pues yo nunca me imaginé que en aquella celda que íbamos a encontrar a una persona que era familiar mío. Y que yo empiezo a ver a esta mujer, a esta mujer como era atormentada y cómo los gusanos comían su rostro y cómo ella atormentada. Los demonios tiraban una especie de lanza en su cuerpo y cuando esto sucedía ella gritaba y decía, no, Señor, ten misericordia de mí, perdóname por favor, sácame de aquí un minuto. Y lo peor, el tormento que ellos reciben es recordar todo lo que vivieron aquí en la tierra, pues cuando ellos están allá en este lugar, los demonios se le burlan y le dicen, adora y alaba porque este es tu reino, y ellos gritan porque ellos recuerdan que conocieron de Dios, porque sabían la palabra, y aún el que conoció de Dios es doblemente atormentado. Y el Señor le dijo, no hay otra oportunidad, aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Cuando él le dijo esto,
Le dije yo, Señor, ¿por qué está aquí mi bisabuela? ¿Por qué está en este lugar mi bisabuela? Yo quiero que tú me lo digas, quiero que tú me lo expliques. Yo no sé si ella te conocía, ¿por qué está aquí en el infierno, Señor? Y él me dijo, hija, ella está en este lugar por falta de perdón. Y le dije, Señor, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué? Y él me dijo, hija, porque el que no perdona, yo tampoco lo perdonaré. Le dije, pero Señor, tú perdonas, tú eres misericordioso. Y me dijo, sí, hija, pero es necesario perdonar, porque no han perdonado muchas personas, y por eso hay aquí en este lugar muchas personas por falta de perdón. Y cuando él me dijo esas palabras, me dijo, ve y di a la humanidad que es tiempo de perdonar, en especial a mi pueblo, porque hay muchos en mi pueblo que no han perdonado, que saquen ese rencor, ese resentimiento, ese odio de su corazón, porque es tiempo de perdonar. Si la muerte le sorprende a aquella persona que no ha perdonado, puede irse al infierno, porque nadie tiene la vida comprada. Salimos de aquel lugar, aquella anciana que era mi bisabuela, cubierta por el fuego. Cuando el fuego le cubrió, empezó a gritar, ¡ay! Empezó a blasfemar el nombre de Dios, empezó a maldecirle. Y toda persona que se encontraba en el infierno blasfemaba contra Dios. Y luego que salimos de aquel lugar, como el infierno está lleno de almas siendo atormentadas, pues el Señor iba caminando y juntamente iba yo con Él, y alrededor iban muchas personas que extendían sus manos para que el Señor le ayude, para que el Señor le saque de ahí, pero el Señor no podía hacer nada por ellos. Y empezaban a blasfemar, y cuando él lloraba y decía, me duele lo que dicen, me duele lo que hacen, porque no puedo hacer nada por ellos. Lo que sí te digo es que oportunidad tengo para el que está allá en la tierra, para el que aún no ha muerto, para el que aún está en vida. Él tiene tiempo de arrepentirse. Entonces, en ese instante el Señor me dijo que en aquel lugar había muchas personas famosas, y asimismo había muchos que conocían de Dios, pero Él me dijo, te voy a mostrar a tal persona. Y me llevó a un lugar en donde podía observar a una mujer que estaba ahí entre las llamas siendo atormentada, y ella gritaba, ella pedía al Señor misericordia, y Él me señaló con su mano y me dijo, hija, aquella mujer que tú ves allá entre las llamas es Selena. Y el Señor me dijo que allí estaba Selena, y empezamos a acercarnos a ella. Ella le decía, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor, sácame de este lugar. Se arrepentía en aquel momento, y el Señor lo observó y le dijo, ya es tarde, demasiado tarde, no te puedes arrepentir ahora. Y ella me conoció, me vio y me dijo, por favor, te pido que vayas y digas a la humanidad, que le digas esto, pero por favor habla y no calles. Ve y diles que no vengan a este lugar, ve y diles que no escuchen mis canciones, que no canten mis canciones. Y yo le dije, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué quieres que yo vaya y diga esto? Ella me dijo, porque cada vez que cantan y escuchan mis canciones me atormentan aún más, y cuando me atormentan, aquella persona que lo hace, que canta y escucha estas canciones que yo cantaba cuando estaba en vida, viene caminando a este lugar. Por favor, ve y dile que no venga, ve y dile que el infierno es real. Y ella gritaba, y los demonios le tiraban desde muy lejos lanzas y caía en su cuerpo. Ella decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mi Señor, y lloraba. Y el Señor le dijo, ya es tarde. Y cuando de pronto miro a lo lejos, en aquel lugar donde estaban todos los cantantes, los artistas que ya han muerto, lo que ellos hacían era cantar y cantar, y no dejaban de cantar. El Señor me dijo, hija, aquella persona que está en este lugar, lo que hacía en la tierra lo tiene que volver a hacer aquí si no se ha arrepentido. En ese instante miro a lo lejos y veo un sinnúmero de demonios que hacían una especie de lluvia, y yo le decía, Señor, ¿y qué es eso que estoy viendo? Y yo pensaba que estaba lloviendo de verdad. Y cuando veo a las personas que corrían, casi todos los que estaban entre las llamas ahí, corrían a aquel lugar de lluvia. Y cuando veo, ellos gritaban y decían, no, gritaban, decía, ayúdame, Señor, porque a lo lejos ellos podían ver que estaba el Señor. Dice, no puede ser, no, y empezaban los demonios a reírse. Y yo, ¿qué pasa? Y cuando miro que la llama de ellos se multiplicaba, y empiezo a ver cómo los gusanos se multiplicaban en ellos, y lo que pasaba es que no era ninguna agua, sino que era azufre.
el cual multiplica la llama y atormenta más a la persona. Y los demonios se le reían y le decían: alaba y adora porque este es tu reino. Aquí es tu reino y tienes que adorarle porque es tu reino por los siglos de los siglos, le decían los demonios. Y yo le decía: Señor, ¿y qué es esto? Y el Señor me dijo: esta es la paga de todo aquel que no se ha arrepentido. El Señor me llevó a un lugar donde había un hombre conocido, pues antes, como yo era una joven que vivía una vida de doble ánimo en los caminos del Señor, yo pensaba que todo aquel que moría se iba a ir al cielo, que todo aquel que estaba ahí entre las misas también iba a ir al cielo, pero estaba muy equivocada. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, mis amigos me decían, mis primos también, que él se iba al cielo, y los comentarios en la TV, en la Extra y en tantas cosas que salían era que decían: el Papa falleció, que en paz descanse, ahora ya se está gozando con el Señor y los ángeles en el cielo. Y yo, muy creída a todo esto, pues yo me engañé de lo que decía la gente. Y cuando de pronto veo un hombre que estaba siendo atormentado en aquellas llamas y veo su rostro, y el Señor me mostró su rostro y era el Papa Juan Pablo II. El Señor me dijo: mira, hija, aquel hombre que tú ves ahí es el Papa Juan Pablo II y él está aquí en este lugar, está siendo atormentado por no arrepentirse. Yo le dije: Señor, ¿y por qué él está aquí en este lugar si él estaba predicando en la iglesia? Él me dijo: hija, porque ningún fornicario, ningún idólatra, ningún avaro y ningún mentiroso va a heredar mi reino. Yo le dije: Señor, sí, yo sé que eso es verdad, pero yo quiero saber por qué él está aquí, si él predicaba a multitud de gente. Y él me dijo: hija, sí, él podía hablar muchas cosas, pero nunca decía la verdad como era, nunca dijo la verdad, porque ellos saben la verdad, y a pesar de que la sabían, prefirió el dinero por no decirla, no decir la salvación y no dar lo que existe en realidad, y no decir que el infierno es real y que el cielo también existe, hija. Y ahora él está aquí en este lugar, y cuando yo observé a este hombre, tenía en su cuello una serpiente muy grande y escamosa era la serpiente, y tenía agujas la serpiente. Yo veía cómo le daba vueltas en su cuello y este hombre trataba de sacársela, y yo veía y le digo: Señor, ayúdalo. Y él decía: ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, me arrepiento, Señor. Yo quiero ir a la tierra, volver a la tierra para arrepentirme. Y en ese instante el Señor lo observó y le dijo: tú muy bien sabías, tú sabías muy bien que este lugar era real. Y cuando el Señor le dijo: y ya es tarde, no hay otra oportunidad para ti. En ese instante el Señor me dijo: mira, hija, te voy a mostrar la vida de este hombre. Y empezó a mostrarme el Señor en una pantalla muy grande, en la que podía observar cómo este hombre estaba haciendo tantas misas a la multitud de gente, y como las personas que estaban allí tan idólatras. El Señor me dijo: mira, hija, hay muchos idólatras en este lugar, la idolatría no salva, hija, lo único que salva soy yo, y fuera de mí nadie salva, pero yo amo al pecador y aborrezco el pecado, hija. Pedí a la humanidad que yo le amo y que se vuelva a mí. Cuando el Señor me habló estas palabras, empecé a ver cómo él recibía multitud de monedas, de billetes, y era dinero. Y entonces esta cantidad de dinero él la guardaba, y él tenía mucho dinero, y veía cómo él estaba sentado entre un trono. Y luego pude observar más allá. Es verdad que ellos no se casan, pero lo que sí te puedo asegurar, algo que no me lo inventé yo, algo que el Señor me lo mostró, es que aquellas personas conviven con aquellas monjas, con muchas mujeres que se encuentran allí. El Señor